Muy buenas tardes, ¿qué tal? Otra vez aquí en directo desde Extradigital, en este caso Flash, que estamos haciendo con motivo del 8M. He venido hoy también de morado en mi ropa fetiche para este 8M, para sumarme a la causa de la mujer trabajadora, para facilitarla, visibilizarla y desde Extradigital pues darle todo el espacio que se merece y que muchas veces pues es coartado. Y para ello pues vamos a contar, igual que esta mañana hemos contado con María José Andrade de Mujeres Valientes, pues vamos a mantener una conversación, una charla en pro de la igualdad con Carolina Fernández García, que es la gerente de la Asociación de la Prensa de Sevilla y también la vicepresidenta de la FAPE, que es la federación que acoge a todas las asociaciones de la prensa de España. Carolina, muy buenas tardes y gracias por estar esta tarde aquí con Extradigital y compartir un rato de conversación para hablar de algo tan necesario como justo, como es la igualdad también en los medios de comunicación. Buenas tardes, Andrés, y gracias a ti por la invitación y la oportunidad. Muy bien. Carolina, ¿cómo es ser mujer en los medios de comunicación? Desgraciadamente, como pasa en otros sectores, ¿es diferente si eres hombre? Bueno, creo que la problemática de la igualdad nos afecta a todas las mujeres por igual, independientemente del sector en el que nos encontremos. Sí que es cierto que las mujeres que nos dedicamos al sector, al ámbito de la comunicación y de la información, sí que tenemos unas problemáticas más concretas y específicas, que fue el motivo, el origen, el germen, de alguna manera, de aquel movimiento que hace 3 años decidimos liderar a nivel nacional bajo el hashtag Las Periodistas Paramos. Porque tened en cuenta que además de esas problemáticas, de esa desigualdad, de esas discriminaciones a las que nos enfrentamos por el hecho de ser mujeres, no podemos olvidar que nos dedicamos a un sector que tiene una relevancia y una función social en el marco de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, hace 3 años nos pusimos de acuerdo y además fue un hecho del que nos sentimos las periodistas especialmente orgullosas, porque creo que llegó el momento de dar un zapatazo en la mesa y decir, nosotras estamos aquí y vamos a denunciar no solo las situaciones de discriminación que sufrimos como mujeres periodistas, sino también el tratamiento de alguna manera que la falta de visibilidad, ¿no?, de las mujeres en los medios de comunicación, la falta todavía de concienciación que existen en determinados sectores. Y creo que por eso es importante que hace 3 años lideráramos ese movimiento y que decidiéramos denunciar, no solo la situación que como profesionales de la información vivíamos en nuestro día a día, la brecha salarial, el techo de cristal, situaciones de acoso, tanto online como a la hora de ejercer nuestro trabajo en la calle, como el hecho también de poner en valor esa falta de visibilidad, ¿no?, que las mujeres en el día a día pues tenemos que lidiar y convivir con ellos. De hecho, es muy significativo y sí que me gustaría recalcarlo, que todavía la pandemia ha venido de alguna manera a frenar. Hola, ¿sí? ¿Me escuchas bien, Andrés? Sí, sí, te escucho. Sí, Vale. sí, te escucho perfectamente. Voy a No, poner que un comentaba momentito. eso, ¿no? Que de alguna manera era importante también poner de relieve el tratamiento que se hacía estereotipado de la mujer, la falta de voces expertas femeninas en los medios de comunicación, eh, lo complicado que es de alguna manera poner en relieve la situación de un 50% de la sociedad si no se les da voz a través de los medios de comunicación, ¿no? Efectivamente. Y además hacía alusión a ese 8 de marzo del 2018, hace ahora justo 3 años, que fue un movimiento precioso, espontáneo, pero por supuesto era algo que estaba ahí y que ese día reventó, salió y nos hizo ver a mucho una realidad que la tienes delante, la tienes justo enfrente y a veces pues no te da cuenta. De ahí también la importancia. Ahí parece que se dio, Carolina, un paso adelante de la sociedad y permíteme que sea una sociedad en su conjunto, de hombres,
y mujeres, de la grandísima mayoría, de todas las mujeres, pero yo creo que también de una gran mayoría de hombres. Lo que pasa es que se dio un paso adelante y ahora con la crisis, con esta crisis sanitaria, con la pandemia, parece que hemos vuelto a dar no dos pasos hacia atrás, pero quizás uno y medio, ¿no? En aquel momento se pedía empleo digno y ahora el 62% de los más de 8.000 profesionales que se han quedado en paro es femenino. Hablábamos, defendíamos, pedimos igualdad salarial. Sin embargo, las mujeres siguen cobrando en nuestro sector un 17,8% o menos. Desgraciadamente, Sí. ni para adelante, para atrás, pero es la realidad, ¿no? Sí, mira, Andrés, te agradezco además que hagas ese planteamiento, porque de alguna manera, si estamos de algo estamos orgullosas, las compañeras que a nivel nacional lideramos un poco todo el tema de las periodistas paramos, fue porque a raíz de ese manifiesto que impulsamos para denunciar precisamente esa situación de brecha salarial, como bien decías, cobramos un 17,8% con nuestros compañeros, pero verdaderamente esto hay que contextualizarlo y creo que sí es importante porque aunque se pueda dar en determinadas empresas periodísticas, no es menos cierto que esa es la media, la media de lo que cobra un compañero periodista y una compañera periodista. Tened en cuenta que actualmente, según este informe el último informe del Instituto Nacional de Estadística, las mujeres periodistas cobran de media al mes en torno a 29.000 euros y los compañeros periodistas cobran más de 35.500. Pero eso no se debe en muchos casos, en otros sí, a que por desempeñar un mismo puesto de trabajo la mujer cobre menos que el hombre, al menos en nuestro caso, que está todo regulado por convenio. El problema se da fundamentalmente porque son medias, y las medias implican que a cuanta más responsabilidad tienes dentro de una empresa, mayor es tu remuneración. ¿Cuál es el problema en nuestro caso también? Que los puestos directivos están ocupados en su mayoría por hombres. Entonces, hay que tener en cuenta, y este dato sí que me parece importante recalcarlo, los compañeros de la Asociación de la Prensa de Madrid, en el informe anual de la profesión que elaboran anualmente, destacan que de los 100 medios de comunicación más importantes y con más presencia en España, tan solo 23 de esos 100 están liderados o tienen al frente la dirección a una mujer. Si nos vamos al caso de a la cuestión concreta de la gestión de esos medios de comunicación, de esos 100 medios, tan solo 13 mujeres son las que están al frente de la gestión de esos medios. Claro, el problema principal es que, como te decía, cuanto más alto es el rango que ocupa dentro de una empresa, la remuneración es mayor. Claro que hay brecha salarial y hay un techo de cristal que nos impide acceder a esos puestos de responsabilidad y que además hemos visto, como bien comentabas también, que se ha acentuado con la pandemia. Hacía referencia, ¿no? Es cierto que desde que se inicia la pandemia hasta finales de septiembre, que son los datos más recientes que tenemos, 8.636 periodistas han quedado en el paro y de ese número el 62% son mujeres. ¿A qué se debe realmente que nos afecte en esa medida? Nos afecta a nosotros como a cualquier mujer que forma parte de la sociedad, y es que no hay medidas reales de conciliación. Eso implica que la carga, cuando ha llegado la pandemia, ha llegado el confinamiento, nos hemos quedado todos en casa, al final el peso del trabajo y el peso del hogar, el peso de los cuidados, esto es muy importante, el peso de los cuidados familiares ha recaído de nuevo en la mujer. Entonces, verdaderamente, nos queda mucho camino por avanzar y en ese sentido compartimos las mismas problemáticas que el resto de las mujeres, pero también se añade el problema que tenemos a la hora de poder escalar y poder llegar a puestos de responsabilidad. La verdad que es que las cifras que ha dado son, sí, son demoledoras. Tan demoledoras como incomprensibles. Es decir, no se entiende, o sea, qué falta de confianza, supongo que habrá algo más, para ese 80-20 y ya ese 13% es que, Andrés, el sector de los medios de comunicación sigue estando muy masculinizado. En ese sentido, sigue siendo un sector que está muy jerarquizado, un sector con una clara visión todavía masculina, donde incluso, como te decía antes, los temas que se tratan al final son decididos en su mayoría por hombres. Eso hace que tengamos una visión sesgada y parcial de la realidad y, de alguna manera, todo eso se extrapola luego a las redacciones.
yo soy muy de datos, sobre todo cuando se trata de poner en evidencia cuál es la situación que estamos atravesando las profesionales que nos dedicamos al sector de la información, al sector de la comunicación. Y hay un informe de UGT que casualmente he leído hoy, donde decía que el sector de los medios de comunicación no es tan desigual porque lo que son puestos de trabajo, el 54% lo ocupan los hombres y el 46% las mujeres. Claro, si tú das el dato así, dice, bueno, el desequilibrio verdaderamente no es No está. tan abismal. Un 56 frente a un 44 más o menos está en la media. Claro, ese dato fuera de contexto se puede interpretar como que, oye, en el sector las mujeres no estamos tan mal. Si nos vamos a los datos de profesionales que estudian, son egresados en periodismo, ciencias de la información, ciencias de la comunicación, vemos que el 62% de los egresados año tras año, la media de los últimos tres, son mujeres, frente a un 38% de hombres, y sin embargo siguen ocupando puestos de trabajo más hombres que mujeres. ¿Cuál es el problema? A mí también me gustaría encontrar la clave y la solución, porque verdaderamente tenemos la misma formación, tenemos la misma preparación y demostrada capacidad, al igual que nuestros compañeros. Y no exigimos, y esto que quede claro, no exigimos en ningún momento que las mujeres tengamos una serie de prebendas que no tienen nuestros compañeros. Lo único que exigimos es que la sociedad sea justa, real e igualitaria. Claro, está claro. No, de hecho, un ejemplo, y además un ejemplo que me puedo aplicar yo también en Extra Digital, cuando una mujer llega al puesto de dirección o subdirección, es noticia. Es noticia, Totalmente. pero además noticia doble. Sí, noticia por el nombramiento en sí del medio, pero, oye, noticia también por ser mujer. Al contrario, Sí, nunca pasa. Al contrario, es efectivamente, decir, Andrés. si el consejero delegado de Prisa pues es un hombre, pues no le damos más bombo porque está normalizado. Sin embargo, si Uh-huh. fuese una mujer, seguramente eso sería noticia. Hombre, estaría bien que algún día eso dejara de ser noticia porque A está eso aspiramos, normalizado, ¿no? aspiramos a que Realmente, sea normalizado, ¿no? Y que al final uno cuando acceda a un puesto de responsabilidad, sea del tipo que sea, lo haga por méritos y capacidad y no por una cuestión de género. De todas formas, sí que me parece importante destacar, y aquí sí que voy a hablar del ámbito de Sevilla, las mujeres lo hemos tenido y lo seguimos teniendo muy difícil, ¿no? Sobre todo para acceder a los puestos de responsabilidad. Ten en cuenta que en Sevilla, por ejemplo, en radio privada, en ninguna de las radios privadas que existen en Sevilla, jamás ha tenido al frente a una mujer directora. En periódicos en papel, el extinto Correo de Andalucía, ABC, Diario de Sevilla, jamás ha tenido nunca una directora. Afortunadamente tenemos el diario.es, nuestra compañera Lucrecia Evia, que yo creo que es como es el típico carajo blanco, porque verdaderamente hay poquísimas compañeras a nivel andaluz que hayan ejercido un puesto de responsabilidad de ese tipo. Y voy, por ejemplo, sin ir más lejos, en la radio pública, en la radiotelevisión pública de Andalucía, en sus más de 30 años de historia, nunca jamás una mujer ha ocupado el cargo de directora general. Entonces, es momento, y no solo el 8 de marzo, ¿no? Sino día a día, tenemos que seguir reivindicando el lugar que nos merecemos en igualdad plena, exigir la equiparación de nuestras condiciones laborales y salariales, al igual que el resto de nuestros compañeros. Y, por supuesto, esto no es una lucha solo de las mujeres. O sea, al final lo que revierte en una sociedad justa e igualitaria es que nosotras con vosotros vayamos de la mano y queremos eso, una sociedad justa donde todos nos veamos representados, donde las mujeres tengan y ocupen el lugar que le corresponden simple y llanamente porque son el 50% de la sociedad. yo creo que estamos en el camino, pero Estamos en el camino, pero aunque nos queda mucho por avanzar, ¿eh, Andrés? no podemos relajarnos por eso, lo que antes hablábamos, que era dimos un paso para adelante, dos para atrás, tenemos que ir unidos, con fuerza y adelante. También, como tú has comentado, Carolina, es la visibilidad de la mujer, tanto en el tratamiento informativo como el protagonismo de la información. Se han dado casos últimamente absolutamente censurables, ¿no? De cómo al final una persona, una mujer experta que da un problema, da un análisis sociológico de una encuesta, pues tienen un tratamiento totalmente adverso eh, públicamente a través
de las redes sociales a cuando lo da un hombre. Lo vimos en las anteriores elecciones con una compañera de la sexta, ¿no? Es decir, también tenemos que velar por una visibilidad con igualdad real, pero también en el respeto, ¿no? Por supuesto, Andrea. Mira, ten en cuenta, y siempre lo digo, que al final los medios de comunicación no dejan de ser generadores de opinión pública. Y al final son un instrumento muy valioso y además tienen una función también educadora de cara a la sociedad. En ese sentido, si desde que somos pequeños nuestro referente en los medios de comunicación son los hombres, si de alguna manera desde que somos pequeños las mujeres siempre presentan en los medios de comunicación una imagen estereotipada o se sigue refiriendo a nosotras como las mujeres las mujeres de, las madres de, las novias de, las hermanas de. O sea, siempre nuestro valor va en función de la relación que tengamos con un hombre, eso al final de alguna manera también va calando en la sociedad. Entonces, nosotros como Asociación de la Prensa y como Federación de Asociaciones de Periodistas nos hemos sumado a un manifiesto en el que de alguna manera lo que reivindicamos es que se le dé visibilidad a la mujer, que hay que contar con la mujer como voz experta en determinados ámbitos, que deben ocupar, al igual que los hombres, los espacios de opinión y los espacios informativos. Y algo muy importante que recogemos en ese manifiesto y es un llamamiento a los medios de comunicación para que eviten el uso del lenguaje sexista, que sigue muy presente todavía en la sociedad, que eviten de alguna manera la banalización de la violencia. Que eviten también informar con esos tintes sensacionalistas y amarillistas, porque no todo vale en la búsqueda del clic. Porque sí que es cierto que hemos avanzado mucho, sobre todo en la última década, ya por lo menos los medios de comunicación, cuando titulan, hablan en su mayoría de los casos, ante los casos de violencia de género en los que hay asesinatos, sí que hablan ya de mujeres asesinadas a manos de su pareja, de sus parejas. Ojo, aunque todavía nos encontramos informaciones, y no hay que ir muy lejos, solamente este fin de semana hay que irse al suceso que pasó en Alcalá de Henares, donde el conductor de ambulancia asesinó a un enfermero porque pensaba que tenía una relación con su pareja y al final, de alguna manera, en varias informaciones que leí, la culpa era de su pareja. O sea, a él le llevó a asesinar a este otro chico por un ataque de celos. La violencia no es justificable y los medios de comunicación ahí sí que tenemos una labor muy importante, una labor crucial a la hora de visibilidad, de darle visibilidad a esta lacra, una lacra que es terrorismo de Estado directamente. Han fallecido ya más de 1.020 mujeres desde que empezó el recuento, en el año, si no recuerdo mal, ya año 2013, creo que son los primeros datos que se empiezan a contabilizar. Y por otro lado, los medios de comunicación ahí sí que tenemos que seguir alfabetizando de alguna manera. Tenemos que seguir combatiendo y no justificando, pero ni ese tipo de violencia ni ningún otro tipo de violencia, cuanto menos la violencia machista. Eso te iba a comentar, Carolina, porque efectivamente alfabetizando a través de los medios de comunicación, pero también a través de la escuela, ¿no? Que es una gran aliada para todo esto. Ahí también hacéis una labor muy importante desde la Asociación de la Prensa, desde la FAPE, en esa alfabetización mediática, donde también la igualdad pues será un módulo importante, ¿no? Hombre, además nosotros somos de los que defendemos que la igualdad debe ser algo transversal en cualquier contenido académico que reciban nuestros alumnos. Sí que es cierto, la base de todo es la educación. Actualmente las asociaciones de la prensa, de alguna manera lideradas por la Federación, estamos intentando que a los institutos podamos empezar a incluir programas de alfabetización mediática para poder trabajar con los adolescentes todo el tema de la alfabetización mediática desde que tienen 13 y 14 años. Ellos tienen en cuenta que su principal vía de acceso a la información son las redes sociales y que verdaderamente en muchas ocasiones no tienen las herramientas para poder discernir si una información es veraz de una falsa, prácticamente se creen todo lo que les llega y en concreto nosotros como Asociación de la Prensa y sobre todo porque lo coordinamos durante mucho tiempo y este
este año, debido a la pandemia y a la falta de subvenciones públicas, tuvimos que suspender la actividad. La Asamblea de Mujeres Periodistas tenía en marcha un proyecto muy necesario que se llamaba La Igualdad en Noticias, donde íbamos a los institutos y trabajábamos con ellos todo esto que venimos comentando, ¿no? Cuál es ese tratamiento que se le da a la mujer en los medios, poner en valor la experiencia y la vivencia de las mujeres, su conocimiento, su formación, y en ellos es lo que seguimos trabajando y esperamos poder retomar una vez que la pandemia, esperemos que pase pronto y podemos continuar con ese trabajo de alfabetización, no solo en el ámbito de la igualdad, sino también de los medios de comunicación. Pero bueno, en el cambio de la igualdad, en el campo de la igualdad también, y desde aquí voy a aprovechar, quitando a la Caixa, perdón, que sí apoya al resto de empresas, que la cuestión está en la responsabilidad social, en el decir y en el hacer, y que apoyen este programa de la igualdad en la escuela a través de los medios de comunicación, de la alfabetización mediática, porque eso es ser responsable también. Carolina, muchísimas gracias por la oportunidad, por escucharte y por expandir y ayudar a hacer más largo ese discurso, ese camino que no para ni queremos parar hacia la igualdad. Y me quedo con lo que también decía, hemos avanzado, pero es mucho lo que queda. Y ahí en ese camino, pues por supuesto, contaréis con Extradigital y conmigo también, ¿no? Estupendo. Lo Y sé, Andrés, de verdad. contamos Te con quiero tu dar las gracias trabajo, sobre todo Carolina. por permitirnos a los profesionales de la información que tengamos un espacio donde poner de manifiesto nuestras reivindicaciones, que por desgracia y tal y como está el sector de los medios de comunicación, no son pocas. Y en ese sentido yo te invito a ti y a todos los compañeros que nos puedan ver a que sigan, a que sigamos en la lucha, a que sigamos defendiendo la igualdad, porque solo una igualdad real, efectiva y plena hará una sociedad más justa. Muy bien. Pues como diría un amigo de los dos, pa'lante. Adelante. Muchas gracias, Andrés. Pues Buenas muchísimas tardes. gracias y hasta A pronto. ti. Gracias por todo. Hasta pronto.